Estamos viendo los atributos de Dios y la misericordia es un atributo en la palabra de Dios muy enseñada. Encontramos muchos textos acerca de la misericordia de Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol reconoce a Dios como Padre de misericordias. Esa es la característica de nuestro Señor. Y si buscamos en el Antiguo Testamento, hay un salmo, en el libro de los Salmos, un salmo excelente, como para una lectura antifonal. En el Salmo 136, no lo vamos a leer, pero quisiera que vayan allá para que noten lo que el Salmo trata de resaltar acerca de nuestro Dios. Salmo 136, verso 1: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Y toda la congregación contesta: porque para siempre es su misericordia. Verso 2: alabad al Dios de los dioses. Verso 3: alabad al Señor de los señores. Y se repite en todo el Salmo. Todo el Salmo es ese cántico, es un cántico coral. ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Porque para siempre es su misericordia. Bueno, un propósito es que lo memoricemos. Muchas cosas se repiten para poder memorizar, pero también las cosas se repiten por su importancia. Nosotros los padres, cuando damos una orden a nuestros hijos y cuando queremos enfatizar, ¿qué hacemos? Les repetimos: no salgas a la calle. Estoy diciendo, no salgas a la calle, no salgas. Les repetimos como 3 veces. ¿Con qué intención? De enfatizar la importancia de aquello que se está diciendo. Entonces, en este salmo nos está enfatizando, nos está haciendo recordar, que quede bien grabado en nuestra mente, porque para siempre es su misericordia. Sin la misericordia de Dios, nosotros ya hubiésemos sido consumidos, porque somos deudores delante de Dios. Dios es misericordioso. Cuando la gente se queja de Dios es porque no ha entendido y nunca tal vez ha leído el Salmo 136. Estamos ajenos a conocer esta verdad. Dios es misericordioso. Pero la misericordia requiere algo. La manifestación de la misericordia de Dios es específicamente por causa de la necesidad de la persona. Uno es misericordioso ¿con quién? Con una persona que lo tiene todo, que está siendo exitoso en todo lo que emprende, que no tiene ninguna carencia, que no tiene ninguna falta, que es perfecto en todos sus caminos. ¿Con él vamos a expresar misericordia? No. ¿Con quién se expresa misericordia? Con los que estamos fuera del camino, con el pecador. Entonces, el Salmo dice una y otra vez: porque para siempre su misericordia, es porque todos estamos descarriados, salidos del camino, y sin la misericordia de Dios no podríamos respirar ni un segundo más, no podríamos vivir ni un momento más. Entonces, la misericordia se hace manifiesta en nuestras vidas a causa de nuestro descarrío, de nuestro pecado. Les voy a leer algunos versículos. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Claramente este texto bíblico nos dice: Dios es misericordioso. ¿Y cómo se manifestó esa misericordia de Dios? En que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a pesar de eso Dios nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Por su misericordia.
Y la misericordia de Dios se expresó a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo mismo dice Tito. Tito capítulo 3, versos 3 y 5 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo estábamos? En delitos, en pecados, viviendo vendidos al pecado. Y en esa situación Él nos amó y con su misericordia nos salvó. Entonces, la misericordia es la expresión del carácter de Dios en favor de los pecadores. Sin la misericordia de Dios, la justicia de Dios se aplica inmediatamente. Es la misericordia de Dios que le pone un alto a la justicia de Dios y hace que la justicia de Dios se cumpla en el Señor Jesucristo y no en nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Esa es la expresión de la misericordia de Dios. Hermanos, nuestros pecados solo se pueden arreglar con la misericordia de Dios. Y Tito nos hace recordar eso. No es por lo que nosotros hacemos, no podemos lograr la salvación, es simplemente por la misericordia de Dios. Pero se nos hace difícil entender la misericordia de Dios, porque como humanos siempre estamos arreglando nuestras cosas injustamente. La injusticia es tan sencilla en nuestras vidas que nos hemos acostumbrado a tal punto que no identificamos la grandeza de la misericordia de Dios. No identificamos. Siendo que es difícil entender la misericordia de Dios, quiero llevarles a un pasaje bíblico para más o menos comprender qué es la misericordia de Dios en nuestras vidas. El libro de Mateo capítulo 18. El verso 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Empieza la escena en el capítulo 18, como siempre, la inquietud del hombre. El hombre siempre cree merecer lo mejor, siempre, hermanos. Siempre creemos merecer las bondades, las virtudes de Dios a favor de nosotros. Siempre tenemos ese tipo de actitud, esa forma de pensamiento. Siempre estamos comparándonos con los demás para vernos a nosotros mismos superiores a los demás. Pero ¿a quién escogemos como modelo? Siempre escogemos a alguien que es malo para yo verme bien. Siempre es así. Un papá queriendo exhortar a su hijo le dice: hijo, estudia, prepárate, tienes que ser muy bueno, tienes que ser excelente. ¿No sabías que Abraham Lincoln a tu edad sacaba puro 20? Y el niño le contesta: sí, papá, pero Abraham Lincoln a tu edad ya era presidente. Depende con quién nos comparamos, ¿no? Siempre nos comparamos con alguien malo, entonces yo me veo bien. Pero cuando me comparo con alguien que es mejor, ahí no me veo bien. Tenemos aquí el caso de estos hombres. Los discípulos se le acercan al Señor Jesucristo. ¿Quién será el mayor? Yo tengo que ser yo. Yo debo ser el mayor. Y cada quien postulaba por ser el mayor entre los demás. Jesús, desde ese pensamiento de los discípulos, va a arrancar un tema muy importante.
Primera ilustración, trae al niño. Tienen que ser humildes como este niño. Si no, están soñando por las puras posiciones. Segunda ilustración, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Segunda ilustración, no seas de tropiezo, piensa en los demás, piensa cómo debes ayudar a los demás. Si tú eres de tropiezo, ponte en el cuello una piedra de molino, átate una piedra de molino. La piedra de molino normalmente eran piedras gigantes, inmensas, y con eso lánzate o que te tiren a lo profundo del mar para que no seas de tropiezo. Tercera ilustración, verso 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda una de estos pequeños. La voluntad del Padre es que todos estén bien, que no haya perdidos, extraviados. Repasemos lo que Cristo está diciendo. Hay que ser humildes como los niños. No hay que ser de tropiezo para ninguno que sea pequeño. ¿Y qué pasa si se pierde una? Hay que ir detrás de esa una. No te quedes, bueno, al menos me quedan 99, no importa que el lobo destroce esa ovejita. No, hay que ir detrás de esa ovejita. Jesús está conduciendo la mente de los discípulos a la importancia de las personas. ¿Cuán importante es una persona? Eso es lo que Dios está haciendo en la mente de los discípulos. Desde que tenemos conciencia, ¿cuántos pecados tenemos, hermanos? Y Dios, en su misericordia, nos perdona. Esa es la misericordia de Dios. Es incomparable, hermanos. Cuán misericordioso es Dios. Hermanos, la misericordia de Dios se expresa en la salvación. No merecíamos la salvación, pero Él nos ha dado salvación.